Bueno, esto me pongo... Ahí está. Vamos a ver otro tema más que también tiene que ver con el tema de pesos, pero antes de ponernos con los pesos, vamos a, como la clase pasada, vamos a hablar qué pasa sin pesos. Vamos a hablar sobre el tema de árboles de tendido mínimo, etc. Como un recordatorio, vamos a volver a hablar de qué es un árbol en el contexto de grafos, ¿sí? De vuelta, nos vamos a estar hablando del contexto de árboles binarios, donde teníamos todo esto, ¿sí? Esto no es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de árboles en el contexto de grafos. Un árbol, eh, es un grafo no dirigido, ¿sí? Grafo no dirigido, ¿sí? Tal que para todo par de vértices pertenecientes al conjunto de los vértices, ¿sí? del grafo, ¿sí? Existe y es único bueno, lo pongo acá abajo, el camino de B a W. ¿Sí? Por lo menos en ese sentido, obviamente existe el mismo al revés. ¿Sí? Para todo par de vértices existe y es único. Eso tiene como consecuencias, esto de vuelta, esto es algo que ya habíamos mencionado en su momento, pero lo traigo de vuelta, tiene como consecuencias que, primero, el grafo, o sea, un grafo que es un árbol es necesariamente conexo, ¿sí? Porque si no, no existiría el camino para algún par de vértices, pues el grafo es acíclico. Eso se puede ver porque la parte de que sea único, porque si existiera un ciclo para un par de vértices, tengo como ir y volver. Y después, esta no es tan obvia de ver, pero termina sucediendo que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. ¿Sí? Entonces, esas son las tres propiedades que termina cumpliendo el árbol, algo que ya habíamos discutido y que se puede demostrar, que de vuelta lo dejamos, aquellos que estén cursando discreta ahora lo deben ya haber visto a esas alturas. Si no, en teoría de algoritmos también lo charlamos brevemente. Que si un grafo cumple dos de estas propiedades, es árbol y por lo tanto también cumple la tercera. Así que bueno, eso como un detalle. Algo que nos puede llegar a interesar, ahora vamos a discutir un poquito las razones, pero algo que nos puede llegar a interesar es de un grafo cualquiera, vamos a decir a priori conexo nada más para que tenga un poco más de sentido. Un grafo no dirigido, para el contexto de lo que vamos a ver ahora, yo quiero obtener un árbol de tendido o árbol recubridor. Cualquiera de los dos términos son lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Que es básicamente, dame un grafo con los mismos vértices y con un subconjunto de las aristas, tal que este nuevo grafo sea un árbol, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo quiero un subconjunto de las aristas, tal que esto sea un árbol. Vamos a ver, yo voy a tirar al azar, ¿sí? No esperen que acá haya algo muy algorítmico. Elijo esta arista acá, elijo esta arista de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Si ven esto, o sea, el grafo que está conformado por las aristas rojas nada más, es un árbol, ¿sí? Para cada par de vértices existe y es un único camino, etc. ¿Sí? Podemos ver que el grafo es conexo, que no hay ciclos, básicamente saqué las aristas que generaban ciclos, y la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. ¿Sí? La forma tal vez más fácil de, a ver si no hay ciclos, tal vez no es necesario fijarse si no hay ciclos. Evidentemente este grafo es conexo, el grafo solamente las líneas rojas, porque partí de un grafo que era conexo. Y pueden contar la cantidad de aristas rojas, si da la cantidad de vértices menos 1, necesariamente es acíclico. ¿Sí? Entonces, ¿con qué algoritmos nosotros ya vimos que podemos conseguir árboles de tendido
o árboles recubridores de un grafo no dirigido. Ya que podríamos regenerarnos esto. Bien, Ariel dice BFS, Martín dice BFS, DFS, Juan Pablo dice camino mínimo, con un BFS lo reconstruimos con padres, Dijkstra. Ok, todas las opciones que dijeron son correctas. Básicamente BFS y DFS, ambos nos generan con el diccionario de padres una reconstrucción que sí o sí va a ser en árbol. ¿Por qué? Porque es algo conexo necesariamente y para cada vértice nunca vamos a tener un ciclo. ¿Por qué reconstruiríamos algo que nos hubiese quedado un ciclo? Así que es imposible. Por eso BFS y DFS nos van a generar un árbol de tendido. El algoritmo Dijkstra también nos va a generar un árbol de tendido mínimo. El tema es que no tiene mucho sentido aplicarlo porque es peor. ¿Sí? Perdón, un árbol de tendido mínimo. Un árbol de tendido, perdón. Importante. Árbol de tendido. ¿Sí? Un árbol recubridor. Voy a tratar de decir árbol recubridor para no confundirme con la parte de mínimo. ¿Sí? Un árbol recubridor. ¿Sí? O sea, vamos a decir BFS y DFS. El algoritmo Dijkstra también nos puede dar un árbol recubridor, pero es peor. O sea, anda más lento el algoritmo. Así que simplemente lo vamos a obviar. Ok. Con eso, o sea, de vuelta, si alguien no lo entendió, por favor, díganme ahora, porque es importante, porque sobre esto vamos a construir. Porque ahora le vamos a agregar pesos a esto y vamos a construir sobre eso. Entonces, la idea es básicamente, ok, yo quiero obtener un árbol a partir de un grafo. ¿Sí? Y ahora vamos a para atrás. Ahora le vamos a agregar pesos a esto. Vamos a discutir qué es lo que queremos, ¿no? Déjame ver, un segundito. 2, 1, 3. ¿Sí? Este 2 me quedó medio feo. Ahí está. 2. Con eso ya deberíamos estar. Ok. Entonces, algo que nos puede llegar a interesar, ahora digo las motivaciones que nos puede llegar a traer, es construir lo que se llama árbol de tendido mínimo. Es decir, quiero un árbol tal que, o sea, quiero de mi grafo no dirigido, todo lo que estamos viendo ahora solamente tiene sentido en grafos no dirigidos, ¿sí? A diferencia de lo que se pasa, que aplicaba para cualquiera. Entonces, yo tengo un grafo no dirigido, pesado, y quiero obtener árbol de tendido mínimo. Es decir, quiero aquel árbol cuya suma de los pesos de las aristas sea mínimo. O sea, yo sumo todos los pesos de las aristas y me tiene que dar mínimo. Déjenme un segundito. Entonces, ¿qué se nos ocurre que podremos hacer para justamente obtener nuestro árbol de tendido mínimo? Árbol de tendido mínimo. ¿Sí? De vuelta, un árbol de tendido mínimo es de un grafo no dirigido, yo obtener un árbol, ¿sí? Tal que la suma de todas las aristas de ese árbol sea mínima con respecto a lo posible que podríamos llegar a generar. Porque yo a partir de este grafo puedo tal vez generarme un montón de árboles posibles. ¿Sí? BFS y DFS nos van a dar posiblemente dos árboles diferentes. Pero, a ver, ¿cuál de todos los posibles árboles que podemos llegar a generar va a ser el mínimo? Tal vez hay más de un mínimo, pero digamos, quiero uno que sea mínimo. ¿Sí? Ahí podemos hacer un recorrido de Excel y reconstruir un grafo con el diccionario que me devuelve. Vamos a tener un problema con eso. Supongamos que yo hago eso. No, déjenme ver. Si yo aplico el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Empezando desde A,
para decir algún vértice, porque podría ser en realidad cualquiera, ¿no? Empiezo el algoritmo de Dijkstra, que sí o sí tiene un origen. El árbol de tendido mínimo no tiene por qué tener un origen. La realidad es que no lo necesitamos. Ok, entonces empiezo desde A. Y el árbol de tendido mínimo que me va a generar, esto más allá de si aplico un algoritmo u otro de camino mínimo, el camino mínimo necesariamente es, o sea, para llegar a B es desde A y para llegar a C también desde A. ¿Sí? Es decir, mi árbol de tendido, mi árbol de recorrido, mi árbol del camino mínimo es A. C, acá está, eso 50, 50. Si yo sumo el peso de las aristas, me da 100. Pero si yo hubiese, pero acá podemos ver, yo les doy otra alternativa. ¿Sí? Este suma 51. Por ende, este no es mínimo. Así que la realidad es que el problema de camino mínimo no me resuelve el problema de árbol de tendido mínimo. Porque son dos problemas diferentes. El problema de camino mínimo parte de un origen y se centra en ese origen. Si yo hago que mi algoritmo se centre en un vértice y empiezo a sumar desde ahí las distancias, no me sirve. ¿Sí? Ese es el gran problema. No me sirve porque de repente me dice, bueno, se me queda a distancia 51 por este lado. Pero al árbol de tendido mínimo no le importa eso. Es como, no me importa qué distancia quedo de A, de un lado o del otro. Yo quiero un árbol nada más. ¿Sí? Que obviamente sea el de tendido mínimo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el algoritmo de Dijkstra, como cualquier otro algoritmo de camino mínimo, nos va a dar un árbol, pero no va a ser necesariamente correcto. Muy probablemente no lo sea. O sea, fíjense que les puse un ejemplo bastante sencillo en el cual no se ve. Puse los números muy grandes nada más para que se note, pero les pude haber puesto, en vez de 50, les pude haber puesto 2 y también habría pasado lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no resuelve? O sea, algoritmo de Dijkstra, listo, a la basura. No, o sea, no me resuelve el problema. ¿Sí? ¿Qué más podríamos hacer? Si alguien no entendió por qué esto no funciona de vuelta, por favor, dígame, porque es importante tener bien claro que el algoritmo de Dijkstra no resuelve tendido mínimo y que y tendido mínimo no me resuelve el algoritmo del problema de camino mínimo tampoco. ¿Sí? O sea, son dos problemas que no son completamente diferentes, dos mundos aparte, qué sé yo, pero evidentemente los tenemos que resolver de forma diferente porque las soluciones son diferentes. ¿Sí? Entonces, aplicar el mismo algoritmo nos va a dar la misma solución, potencialmente. ¿Qué otra idea se nos puede llegar a ocurrir? ¿Sí? Porque este es un buen comienzo. O sea, pensar en camino mínimo es lo primero en lo que tenemos que pensar. Ok, hay que hacer diferente. ¿Sí? Y si mi origen es el de mayor centralidad, primero, centralidad es solamente un ejercicio para aplicar el tema del camino mínimo. Hay un montón de centralidades. Hay centralidad de autovector, hay centralidad de grado, hay un montón de definiciones. Eso es algo que se usa mucho en el análisis de redes sociales. No nos vamos a meter mucho con eso acá, más que como una aplicación de camino mínimo o de otros algoritmos. Yo obtengo la centralidad primero. Para obtener la centralidad, eso me cuesta un montón. ¿Sí? Porque tengo que aplicar un montón de caminos mínimos, un montón, lo cual ya es un problema. Pero supongamos que lo hacemos. Empezar por el más central, de vuelta, no me cambia nada, porque no necesariamente eso me conviene. Fijémonos que en este caso, el vértice más central, creo que todos los vértices en mi ejemplo son igual de centrales, si no me equivoco, porque todos los caminos entre cada par de nodos son directos. ¿Sí? Por el camino de A a B es directo. El camino mínimo de A a C es directo. De B a A también, en ambos casos son directos. Y lo mismo de C a A y a B. En ningún momento uso otra lista. Entonces, en este caso, todos los vértices me quedan igual de centrales, así que estaría comenzando potencialmente o sea, haríamos el camino mínimo desde un vértice aleatorio. ¿Sí? Si se puede llegar a un vértice de 2 o más formas, borro todas salvo la de peso mínimo. Acá borro la arista AC. Ok, va a haber algo de ese estilo más o menos, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque
la realidad es que buscar, o sea, vos lo que estás planteando, Martín, es busquemos todos los ciclos de un grafo y vayámoslos destruyendo. Entonces, si yo encuentro todos los ciclos del grafo, a cada ciclo le tengo que sacar una arista, ¿sí? Básicamente, si yo le saco una arista, a ese ciclo lo destruyo y pasa, por lo menos de ese lado, a volverse arbolito. Yo, si a cada ciclo le saco una arista, al grafo lo volví árbol, ¿sí? Necesariamente, eso es cierto. Y si nosotros sacamos en cada caso la arista más pesada, es verdad que vamos a llegar al árbol de tendido mínimo. Necesariamente, ¿sí? O sea, la solución esa es correcta. O sea, va a llegar al resultado correcto. El problema es cuánto tarda, ¿sí? ¿Por qué cuánto tarda? Porque buscar todos los ciclos no tarda infinito. Infinito, eventualmente el algoritmo termina. Pero encontrar todos los ciclos de un grafo, lo podríamos nombrar de otra forma, pero encontrar sí, todos los ciclos de un grafo es un problema muy difícil, ¿sí? Es un problema bastante difícil. No nos vamos a, o sea, lo dejamos para la materia que sigue, porque en serio tarda muchísimo, una cantidad exponencial, ¿sí? Entonces no nos conviene, ¿sí? Porque queremos ir por algo más fácil. Para el caso también podremos probar todos los árboles posibles dentro de este grafo. Eso también va a resolver el problema, pero va a también hacer una... Voy a estar probando todas las permutaciones posibles de todas las aristas, a ver cuáles pruebo. Eventualmente eso me va a llevar resultados, ¿sí? Bueno, podemos llegar a mejorarlo un poquito, pero va a terminar siendo exponencial. Entonces, la realidad es que no nos tenemos que alejar demasiado de Dijkstra, porque depende cómo lo hagamos. Incluso en la clase pasada alguien sugirió una idea que no funcionaba para Dijkstra, o sea, perdón, no funcionaba para camino mínimo, pero era casi la solución a este problema. O sea, había que tener en cuenta algunas cositas, pero era casi la solución a este problema. ¿Sí? Que justamente en camino mínimo nosotros necesitamos el contexto. ¿Sí? Les dijo, yo tengo que empezar desde el vértice A, porque a partir de ahí es donde estoy construyendo todo. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta las aristas por separado, sin ponerle, o sea, en el algoritmo de Bell-Manford empiezo con las aristas en cualquier lado, pero el tema es que digo, todos están en infinito, salvo A. ¿Sí? Entonces, ahora tal vez podríamos hacer algo parecido a algo que ya se mencionó. ¿Sí? Y otro que es muy parecido al algoritmo de Dijkstra, pero más o menos. ¿Sí? Entonces, les pregunto una última vez si se les ocurre algo, si no pasamos a las soluciones, pero quiero ver si podemos llegar a sacarle algo más a todo esto. Mientras voy borrando acá. Porque vamos a ver dos algoritmos, no uno, que resuelve esto. ¿Sí? Entonces, por ahora, ¿se entiende por qué hasta ahora estas cosas no solucionan el problema? O si las solucionan tardan un montón, en el último caso que vimos. ¿Estamos más o menos en la misma página, gente? ¿Estamos? Ok. Entonces, el problema de Dijkstra es que tiene ese contexto que nosotros ahora no queremos. Entonces, digamos, bueno, no lo tengas. No te quedes con las distancias desde el vértice de origen. Entonces, ahí es donde nace un primer algoritmo, que a veces surge acá en clase, y a veces no. Es el algoritmo de Prim. Y voy a empezar a usar otro color. El algoritmo de Prim también está en discusión si fue Prim el primero que lo definió, hubo otro tipo que también... La realidad es que el algoritmo termina siendo relativamente sencillo, no es nada wow, pero bueno, todavía hay discusiones sobre... Prim quedó como el tipo que medio que lo patentó y dijo, bueno, ya está, jodete, lo patenté yo. El otro lo había descubierto y como esa gente que, bueno, el teorema de Bolzano, no, bueno, tengo una función positiva, que primero negativa y después positiva, necesariamente en el medio pasa por cero. Todo el mundo le pareció cero, le pareció obvio, pero no Bolzano y lo demostró, y dijo, listo, está, el teorema lleva mi nombre. Entonces, uno va y lee el teorema y dice, este es el teorema de la obviedad. Bueno, ¿puedo tener un teorema o no? Bueno, lo mismo le pasó a este tipo.
Porque era un algoritmo que más o menos cualquiera lo ve y dice, sos un chanta, no puedes ponerle tu nombre a este algoritmo. Dice, bueno, ¿vos tenés un algoritmo o lo tengo yo? Y la verdad es que la tiene él, fue más vivo que todo el resto. La realidad es que lo que hizo fue decir, ok, en el algoritmo de prim, lo que vamos a decir es, empecemos por algún vértice, no me importa en realidad cuál, vamos a empezar por alguno. Yo acá voy a empezar por el vértice A, pura y exclusivamente porque siempre empezamos por el A. Si alguien dijera, Martín, empezar por otro, vamos a empezar por otro, no hay drama. ¿Sí? Entonces, empezamos por el vértice A y vamos a encolar todas sus aristas. Vamos a encolar en un heap de mínimos, ¿sí? Todas las aristas. Acá no vamos a tener en cuenta distancias ni nada por el estilo. Simplemente las encolamos y las por peso, ¿sí? Las encolamos en un heap. Y después voy a tener un conjunto de visitados. Lo que va a tratar de hacer el algoritmo de prim, yo voy a ir sacando una arista de la cola de prioridad y voy a fijarme, che, esta arista, ¿la puedo poner en el grafo resultado? Y la respuesta va a ser, y mirá, vos la podés poner en tanto y en cuanto la arista que vos pongas no me genera un ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el algoritmo de prim es ir agregando nuevos vértices al conjunto, ¿sí? Los va a ir uniendo de a poquito, hasta que quede todo el grafo unido, siempre asegurándose de nunca cerrar un ciclo. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Esto vamos a tener simplemente acá un conjunto de vértices visitados. Que inicialmente vamos a poner el vértice de origen y ya está. Entonces, yo acá, al costadito, voy a poner de vuelta los mismos vértices, porque el grafo tiene, el árbol tiene que tener los mismos vértices necesariamente. Uy, ya. Se me está trabando un poco la compu, entonces escribo medio R, W, H. ¿Sí? Por ahora tenemos simplemente los vértices y nada más. ¿Sí? No tenemos ninguna arista, porque así es como comenzamos. Entonces, en el heap, lo único que vamos a tener son las aristas de A. ¿Sí? Entonces, voy a agregar A, X, de peso 2, a Z, de peso 1. Ok. Entonces, lo que hacemos es desencolo. ¿Cuál desencolo de estas dos aristas? La de peso 1. Bien, desencolamos a Z. Ok. Nos fijamos, ¿puedo agregar esta arista? Lo que nos tenemos que fijar es, ok, siempre y cuando no me generes un ciclo por agregar esta arista. ¿Cómo nos podemos fijar si esta arista no me genera un ciclo? Dado, o sea, obviamente ustedes pueden ver el dibujito y decirme, mira, Martín, a ver, obvio que no genera un ciclo. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Bien, si Z está entre los visitados, ¿sí? Si Z ya está visitado, A por supuesto ya está visitado, porque A era el origen, de algún lado encolé esta arista, ¿sí? No tiene mucho sentido. O sea, A por supuesto ya está visitado, ok. O sea, siempre podemos preguntarnos, che, si los dos están visitados, significa que me genera un ciclo. Con solamente fijarnos el destino es suficiente porque es obvio que el origen ya está entre los visitados, ¿sí? Entonces, como Z no está visitado, es correcto agregar esta arista. ¿Sí? Agregamos con peso 1, ¿sí? Y ahora sí, lo marcamos a Z como visitado y encolamos todos sus adyacentes, o sea, todas sus aristas. Entonces nos fijamos, tiene 4 adyacentes. A ya está visitado. Entonces no guardamos las aristas porque es al pedo. ¿Sí? Ok, listo. No vamos a guardar las aristas de quienes ya están visitados porque ya están agregados. Si yo la sacara después, la descartaría. Así que es lo mismo. Voy a agregar Z con X de peso 2, Z con R de peso 3 y Z con W de peso 5. Ok, y ya está.
Como la cola no está vacía, seguimos. Y entonces acá yo les tengo que preguntar, ¿quién sale? Bueno, Catalina respondió primera, así que dijo z con x de peso 2. Listo. Desencolamos. ¿Esta arista la puedo agregar? Sí, ¿no? Sí, es correcto agregarla, porque evidentemente no me genera ningún ciclo. X no está entre los visitados. Como X no está entre los visitados, podemos agregar esta arista. Y ahora vamos a encolar todos los adyacentes de X. Entonces, X con A no lo vamos a encolar porque ya está como visitado. Entonces, X con Z lo mismo. Z ya está visitado, no vamos a hacer nada. X con B, eso 5. Y X con K, allá. ¿Está andando? Medio mal esto. X con K de peso 7. Bien. ¿Quién desencolamos ahora? A con X. Bien. A con X. ¿Puedo agregar esta arista? No, no puedo, porque literalmente como los dos están visitados, fíjense que si yo la agregara generaría un ciclo, y eso no es correcto, porque yo quiero un árbol. ¿Está bien? Entonces, simplemente descarto la lista y no hago más nada. Ahora, nótese que podríamos haber tenido el resultado al revés. Es decir, yo les di a elegir quién desencolo, A con X o Z con X. Eligieron Z con X primero. Ok, y agregué esa arista, pero tranquilamente pudo haber hecho de desencolar A con X primero. ¿Sí? Entonces voy a dejar eso por ahora en el aire y después lo terminamos de discutir. Ok, simplemente obviamos esa arista. Vamos a desencolar la siguiente, Z con R de peso 3. ¿Sí? Nos fijamos. R no está entre los visitados, entonces la agrego. Y entonces ahora encolo los adyacentes de R, que como vemos, ZR, como Z ya está visitado, entonces solamente agrego R con W de peso 4. Ok, ahora desencolo, ¿sí? Bueno, ahora va a salir R con W de peso 4. ¿Sí? W no está visitado, entonces agregamos. Ahora de vuelta, vamos a encolar todas las aristas adyacentes de W. W con Z no la vamos a agregar porque Z ya está visitado. Z con B larga, sí. W con B larga, perdón. Con peso 3. Y W con H de peso 1. ¿Sí? Fíjense que ahora aparecieron cosas nuevas que pesan menos que las anteriores. Eso no pasaba con el algoritmo de Dijkstra, porque el algoritmo de Dijkstra funciona diferente porque resuelve otros problemas. ¿Sí? Porque las distancias se van haciendo cada vez más grandes. En cambio acá no, porque no vamos acumulando cosas, porque el problema es diferente. Entonces, no nos interesa generar ese resultado. Entonces, ahora, ¿cuál desencolamos de todas estas? W con H, ¿sí? Desencolo W con H, vemos que H no está entre los visitados, entonces agrego. Peso 1. Encolo todos los adyacentes de H. W ya está visitado, entonces encolo. H con B larga de peso 3. Y H con K de peso 4. ¿Sí? ¿Y ahora quién sale entonces? Pues tenemos W con B larga de peso 3 y H con B larga de peso 3. ¿Quién sale? Díganme ustedes. H con B larga, listo. ¿Sí? H con B larga de peso 3. B larga no está entre los visitados, etc. ¿Sí? Entonces ahora nos fijamos los adyacentes de B larga. W ya está visitado. X ya está visitado. H ya está visitado. No hacemos nada más nada. Desencolamos. W con B larga. Perdón, me olvidé de agregar. ¿Puedo agregar esta arista?
¿Sí? Ok, listo. Entonces la salteamos, ya está. Desencolamos. H con K. H con K. K no está entre los visitados. Y nos fijamos, X está visitado, H está visitado, no hacemos nada. Ahora vamos a ir, obviamente, a ver, el grafo ya es un árbol, este de acá, esto de acá ya es un árbol, así que no vamos a agregar más aristas, pero no importa, yo desencolo, B ya está visitado, así que no hacemos nada, W ya está visitado, no hacemos nada, K ya está visitado, no hacemos nada, y acá ya terminamos el algoritmo, ¿sí? Podríamos haberlo terminado antes, eso es lo de menos. Entonces, con esto acá ya tenemos un árbol de tendido mínimo de este grafo original. Este árbol de tendido mínimo, si lo sumamos, 1 más 2, 3, 6, 10, 11, 18. La suma vale 18. ¿Sí? El algoritmo de Prim siempre y bajo toda circunstancia va a encontrar el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Eso es algo que va a terminar sucediendo. Además, hago un poco más de demostrativo y qué sé yo, lo dejo para teoría de algoritmos, pero lo dejo como para que sepan el árbol de tendido, realmente encontramos el árbol de tendido mínimo. Ante esto, me surge la siguiente pregunta. ¿Es único el árbol de tendido mínimo? Y si no es único, díganme otro. Díganme alguna otra alternativa. O sea, simplemente con que me digan cambiar tal lista por tal otra o algo por el estilo es suficiente. Poner la lista WB en vez de HB. Exactamente. Sí, nosotros en vez de... Nosotros podremos, a ver, acá, ¿sí? En vez de esta, ¿sí? Y esta, por supuesto, tiene el mismo peso. Y lo mismo acá, en vez de esta, ¿sí? Es decir, no solamente tenemos más de un árbol de tendido mínimo, no es que tenemos dos, tenemos 4 árboles de tendido mínimo, ¿sí? Porque son, bueno, cada una de las 4 aristas estas tengo que elegir 2 de estas. ¿Sí? Acá tengo 2 alternativas y acá tengo 2 alternativas, ¿sí? Entonces, el árbol de tendido mínimo no necesariamente es único, ¿sí? Puede haber más de una alternativa. Pero fíjense que el momento en el que eso pudo haber sucedido es cuando estamos desencolando y tenemos más de una alternativa. ¿Y cuándo sucede eso en este algoritmo? ¿Sí? O sea, de vuelta, que exista más de un árbol de tendido mínimo no depende del algoritmo de Prim, depende de que haya más de uno. Y eso va a pasar más allá del algoritmo. Yo les estoy preguntando con el algoritmo, ¿en qué momento nos damos cuenta? Cuando 2 aristas tienen el mismo peso. Bien. Ahora, no necesariamente porque hay 2 aristas del mismo peso, esto va a suceder. ¿Sí? Fíjense, si esta arista, en vez de 4, valía 3, acá tenemos, y esta valía 5, obviamente acá el resultado, estaría acá 3, sí, obviamente. Pero sacando eso, no habría problemas entre esta y esta, probablemente. ¿Sí? Porque las 2 aristas irían al árbol de tendido mínimo. Es decir, que haya más de una arista que tengan el mismo peso, no significa que haya, sí o sí, más de un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Pero si hay más de un árbol de tendido mínimo, significa que necesariamente no va a haber más de un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Si todas son diferentes. O sea, de vuelta, para que haya más de uno, tiene que haber aristas iguales. Perdón, me mareé porque me sonó el timbre recién. Entonces, para que haya más de un árbol de tendido mínimo, tiene que haber aristas iguales sí o sí. No pueden ser todas diferentes. No necesariamente porque hayan diferentes va a haber más de uno, pero sí vale para el otro lado, ¿sí? Al mismo tiempo, bueno, ahí mientras no se forme un ciclo, sí. Entonces, eso es importante anotar. Si yo les digo, todas las aristas son de pesos diferentes, listo, hay un solo árbol de tendido mínimo, porque no se da la condición de que puedan haber 2 iguales, cosa que yo pueda verificar, ¿sí? También algo, bueno, supongo que debe ser medio obvio, pero todos los árboles de tendido mínimo
por ser todos los mínimos, todos suman lo mismo. Todos suman 18. Si yo saco una arista y pongo otra, no puede pasar que yo pueda encontrar una mejor alternativa. Porque si no, el árbol de tendido, el que encontré, no sería mínimo. ¿Sí? Y yo les digo, el algoritmo de Prim encuentra el árbol de tendido mínimo. Que de vuelta, no necesariamente es único. Hasta acá. ¿Entendieron cómo funciona el algoritmo? Y bueno, y todo este tema de que puede haber más de una solución correcta, en realidad. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Ahora vamos a hablar de complejidad. ¿Sí? Hablamos de complejidad. Porque podemos hablar. Podría mostrárselos con el código, pero la verdad es que prefiero primero charlémoslo un poquito. Fíjense que cuántas cosas meto en el heap. Al final, ¿qué es lo que estoy metiendo? Porque todo lo anterior es, bueno, me creo un grafo con los B vértices, eso, ahí tienen un O de B, listo. Ok, olvidémonos. Eventualmente estamos metiendo todas las aristas. No estamos metiendo B menos 1 aristas. En el heap metemos todo. O sea, se nos van acumulando y eventualmente nos quedó grande el heap. ¿Sí? En total, yo voy a meter todas las aristas una sola vez. Nunca meto la arista ni siquiera 2 veces. Solamente la meto una sola vez. Entonces, yo voy a tener un heap al que le voy a guardar E cosas y le voy a sacar E cosas al final del día. Entonces voy a tener, no me gusta este color. Voy a tener O de E log E. Y por lo que vimos la clase pasada, porque la matemática es la misma, independientemente de bueno, qué es lo que estoy resolviendo, esto es exactamente lo mismo que O de E log V. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Prim lo podemos ver como un O de V más E log V. También podemos directamente ir solamente con esta parte de acá y está todo bien. ¿Sí? O sea, eso es lo que menos nos... La parte de la inicialización no cambia mucho, más medio que la cantidad de aristas tiene que ser mayor a la cantidad de vértices, así que no cambia mucho. Pero bueno, eso como prefieran. ¿Sí? ¿Estamos bien con la complejidad de esto? Si no, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos con tiempo? Ahora vamos a ver el siguiente algoritmo. Y con eso después vamos al código. Perdón, Martín, ¿es el B por la parte inicial que agregas todos los vértices al grafo? Sí, es simplemente por eso. Entonces, ahora vamos a hablar de otro algoritmo. Es el algoritmo de Kruskal. ¿Sí? El algoritmo de Kruskal dice lo siguiente. A ver, Prim lo que está haciendo es ir agregando vértices a mi solución, o sea, agregando aristas que conecten nuevos vértices. O sea, fíjense que yo en cada iteración lo que hacía era solamente agregar un vértice que todavía no haya sido visitado. Es decir, que en cada iteración correcta en donde estoy agregando algo, conecto a un nuevo vértice. Bien, es decir, Prim lo que va haciendo es tener una componente conexa principal a la cual le va agregando vértices. Con cuidado, siempre, o sea, al agregar un nuevo vértice siempre, nunca genera un ciclo. ¿Sí? Básicamente lo que está haciendo es decir, che, cuidemos de ir agregando. Si yo en cada iteración agrego un nuevo vértice, es imposible que esto me genere un ciclo. Es imposible. Lo cual es correcto. Eso es lo que hace Prim. Kruskal va a decir lo siguiente: que cada componente se vaya creando por sí misma y cuando se tengan que unir, que se unan. Lo que va a decir Kruskal es lo siguiente: ordenemos las aristas de menor a mayor. ¿Sí? Me fijo la primera arista y me fijo si la puedo usar. Agarro la segunda arista, me fijo si la puedo usar. La tercera, la cuarta, la quinta. ¿En qué momento no puedo usar una arista? Y la tengo que saltear por mala suerte. Bien, si genera un ciclo. Juan Pablo dice, ya, si me genera un ciclo, no la puedes usar. Bien, bien. Ahí vamos a ver que vamos a tener un pequeño problema, pero ya lo vamos a sortear. Que es cómo nos damos cuenta. Porque
en el de prim, como yo solamente tengo una componente, o sea, más allá de que el grafo tiene inicialmente B componentes conexas, pero tengo una principal a la que voy uniendo, como tengo una sola a la que estoy cuidando y mirando, es fácil ver si algo genera un ciclo o no. Es, che, si ya eras parte de esta gran componente, si estás entre los visitados, bien. Acá medio que la vamos a tener un poquito más complicada y después lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, primero vamos a ordenar nuestras aristas. Las voy a poner acá. Perdón, primero voy a copiarme. Yo voy a hacer la generación de mi grafo, ¿sí? Ok. Uy, esta R no me gusta. Bien. Entonces, primero que nada, ordenamos las aristas de menor a mayor. Eh, sí, menor a mayor peso, ¿sí? Entonces, A con X, X con Z. Vamos con las de peso 3. Voy a poner más acá. R con Z, falta B con H. Ya están las de peso 3, vamos con RW de peso 4. Bien. Bien. Dígame si me estoy olvidando alguna. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece que no me olvidé de ninguna. ¿Sí? Ok, de vuelta. Lo que vamos a decir es, vamos a ir, ahora voy a cambiar de vuelta color. Saca, vamos una por una. O sea, ya está, ya las ordené, menor a mayor, uso algún algoritmo de ordenamiento. Ok, tac. A con Z. ¿Puedo unir A con Z? Sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque no me genera un ciclo, supongo. Pero, ¿cómo me doy cuenta que no genera un ciclo? A tampoco está visitado. O sea, acá no hay ningún visitado. Pero eso solo, porque ahora ¿qué haríamos? Marcamos a los dos como visitados, porque ahí tendremos un problema, que es que no podremos unir otras cosas. ¿Sí? Acá no tenemos visitados, porque no nos sirve, porque como las cosas van a crecer por lugares separados, no nos va a servir. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Porque no tiene adyacentes. Ok, pongámosle que es porque no tiene adyacentes. Después vamos a ver cómo va creciendo eso. Después, un W con H, por el mismo criterio de que no tiene adyacentes, vamos a unir a W con H. Bien, A con X. Bueno, A tiene adyacentes, así que supongo que no podríamos agregar la arista y la perderíamos. Pero el problema es que cuando yo saque X con Z, también Z tiene adyacentes, así que es un problema. O sea, necesito algún otro criterio. O sea, ¿qué es lo que yo cuando agrego una arista? ¿Por qué no comparten padres? Acá no hay padres, ¿eh? Además, no se pueden tocar ninguno de W con H con ninguno de AZ. Ahí estamos empezando a hablar un poquito más con terminología. ¿Qué era lo que yo quería evitar cuando agrego una arista? O sea, yo puedo agregar A con X. La respuesta es sí. ¿Por qué?
O sea, visualmente, ¿por qué? Bueno, a nivel... Porque no genera ciclo, bien, por eso la puedo agregar. Incluso acá le voy poniendo, acá me olvidé de poner el 1 del peso. ¿Sí? Porque no me genera ciclo. ¿Y cómo me doy cuenta? O sea, yo este grafo, yo lo tengo, ¿eh? Esto acá yo lo tengo. No es que no lo tengo. Porque no puedo partir de ningún recorrido de X, no puedo a partir de ningún recorrido llegar a X. Bien, si no hay camino, o sea, en este grafo no hay camino de A a X. ¿Sí? No hay camino. Y si no hay camino, significa que no, por supuesto, si hubiera camino de A a X, agregar la arista a X lo que hace es cerrar un ciclo. ¿Sí? Supónganse que yo ya, incluso, vamos a agregar la arista a X. ¿Sí? Si yo ahora veo la arista AZ, XZ, la arista XZ, el problema es que hay camino entre Z y X. ¿Sí? Si hay camino entre Z y X, agregar la arista ZX me está cerrando un ciclo. Así que no la puedo agregar. ¿Sí? Ese es el criterio. Después vamos a ver cómo lo tuneamos porque si no nos va a costar un huevo. Esto, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a decir, che, que haya camino. ¿Y qué pasa cuando dos vértices tienen caminos entre sí? ¿Qué es lo que... entonces, ¿dónde están ambos vértices? Incluso lo pueden ver visualmente. Bien, ahí Mariano dice, están en la misma componente conexa. Exactamente. O sea, básicamente yo no puedo unir a dos vértices que ya son parte de la misma componente conexa. Porque si ya son parte de la misma componente conexa, significa que ya hay camino y agregar esta arista me cierra el camino. Y eso va a ser algo que vamos a usar dentro de un ratito más claramente. Pero sí, efectivamente, yo no puedo agregar XZ porque X y Z forman parte de la misma componente conexa. Bien. W y B, ¿la podemos agregar? O sea, esta arista WB. Sí, la podemos agregar porque no son parte de la misma componente conexa. Bien. Vemos, R con Z no son parte de la misma componente conexa. Está todo bien. Vemos B larga con H. B larga y H, ¿la podemos agregar? O sea, la arista, no, porque forman ya parte de la misma componente conexa. Bien. R con W, ¿podemos usarla? Sí, fíjense que no forman parte de la misma componente conexa, recién ahora lo son. Entonces la agrego. K con H la podemos usar porque no están en la misma componente conexa. Y ahora, bueno, obviamente ya esto es un árbol, así que esto va a ser solución, pero vemos Z con W son parte de la misma componente, X con B larga son parte de la misma componente y X con K son parte de la misma componente. Bien. Ok. Esto es el algoritmo Kruskal obtuvo el árbol de tendido mínimo. Fíjense que si sumamos 2 más 1, 3, 6, 10, 13, 14, 18. La suma da 18. ¿Sí? El algoritmo de Prim y el de Kruskal me podrían haber dado lo mismo, como me podrían haber dado diferente. ¿En qué caso me puede dar de vuelta? Acá en el ordenamiento, justo una me quedó antes que la otra, pero pudo haber pasado al revés. Pero de vuelta no significa necesariamente que porque hayan iguales, tiene que haber. Porque fíjense que estas dos las agregamos a las dos. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cómo funciona a nivel abstracto? Después, ahora, cuando hablemos de la complejidad, vamos a empezar a ver algunos detalles más chicos. Pero ¿se entendió cuál es la idea del algoritmo per se? Es ordeno de menor a mayor las aristas, voy arista por arista, me fijo, che, los dos vértices de esta arista no pueden estar en la misma componente conexa. ¿Sí? Entonces, el problema es el siguiente. Yo no quiero que esto me cueste mucho tiempo. ¿Sí? Y acá lo que estamos diciendo es, por cada vez que yo estoy haciendo estas cosas, yo me tengo que fijar si dos vértices están en la misma componente conexa. ¿Cuánto me cuesta ver si dos vértices están en la misma componente conexa? En un grafo cualquiera. ¿Sí? Yo veo un grafo cualquiera y quiero ver si dos vértices están en la misma componente conexa.
Ahí Juan Pablo dice O de B más C. ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, la respuesta es correcta, pero ahora vos me imagino que sabes, o sea, llegaste a eso a partir de saber cuál es el algoritmo que lo resuelve, así que te pido que me digas, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Haciendo un recorrido DFS desde uno de los dos. Perfecto. DFS o BFS, cualquiera de los dos es correcto. Yo hago un DFS, de vuelta, cualquiera de los dos es correcto. Y si lo encuentro, o sea, yo empiezo desde, supongo así que digo la arista X con B larga. Ahora mismo, ¿sí? Si yo me fijo, ahora, el X con B larga, efectivamente van a estar en la misma componente conexa, ¿sí? Porque yo empiezo a un BFS desde X y eventualmente yo voy a llegar a B larga. Entonces, como si llegué, es porque está en la misma componente conexa. Si esta arista no existiera, entonces yo no lo voy a encontrar, ¿sí? Entonces no están en la misma componente conexa, lo cual lo vemos. Si efectivamente, si esta arista no existiera, no estarían, ¿sí? Entonces, para este caso, ver si dos vértices están en la misma componente conexa es O de B. No es, ¿por qué? Porque no, la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos 1, nunca tengo más. Así que ya podemos decir O de B directamente. Y ya, o sea, hay una equivalencia ahí directamente. Pueden incluso haber menos aristas. Así que la cantidad de aristas directamente queda por debajo de la cantidad de vértices. Así que eso ya está. Ok. Espero que eso más o menos se vea, que eso para este caso particular, porque yo estoy construyendo un árbol, esto va a ser O de B y la E me la olvido. ¿Qué pasa? Yo tengo, ¿cuánto me cuesta esto? Primero tengo una etapa de ordenamiento. ¿Cuánto me cuesta la etapa del ordenamiento de las aristas? Voy a poner. O de E log E. Bien. Tengo O de E log E, porque tengo que ordenar E aristas, que esto es lo mismo que O de E. Voy a borrar la suma esta. No. Esto, igual que antes, E log B. Potencialmente, si tuviéramos más información, podríamos hacer algún ordenamiento no comparativo y tal vez eso nos optimizaría más. Buenísimo. Si lo podemos hacer, y hola. A priori digamos que no. ¿Sí? Después discutimos si tiene sentido o no. Ok. Punto número 2. Para todas las aristas, lo que tenemos que hacer es ver si ya están unidos y si no están unidos, ¿sí? Agregar la lista. Agregar la lista o de 1, en el peor de los casos. O descartar la situación o de 1 también, obvio. El problema es averiguar que dos vértices estén conectados o no, es decir, si están en la misma componente conexa, nos cuesta lineal, nos cuesta O de B. Entonces, en total, esta parte nos cuesta O de E por B. Y esto es una cagada. O sea, sí, literalmente estoy diciendo, por cada arista estoy haciendo una operación lineal en vértices. Eso es una cagada. Bueno, no queremos eso. Nosotros queremos que esta parte sea a lo sumo log B. ¿Para qué? Para que nos quede igual que prim. Porque no queremos ser menos que prim. Como que si prim logró ser E log B, nosotros vamos a hacer E log B también. ¿Sí? También tenemos una etapa cero de crearnos el grafo, ¿sí? El grafo que es el árbol. Esto es un O de B, pero esta no es la parte importante. ¿Sí? So, descartémoslo por ahora. Entonces, el problema es que tenemos que reducir cuánto nos cuesta darnos cuenta que dos vértices están en la misma componente conexa. ¿Sí? Ese es el gran tema. Nos tenemos que dar cuenta más rápido, lo cual no es trivial. Esto ya no tiene que ver con el algoritmo de Kruskal, per se. Tiene que ver con, bueno, cómo optimizamos darnos cuenta que dos vértices... O sea, esto ya me llama más allá. Lo que vamos a hacer es ver un nuevo TDA. Momentáneamente, ¿sí? Lo voy a usar para que tiene muy pocas aplicaciones aparte del algoritmo Kruskal, que es básicamente para lograr bajarle ese B a un log de B. Así todo nos queda igual que el ordenamiento. Así
En todo caso, bueno, todo lo que podemos mejorar de ahí en más es buenísimo, pero queremos esto. Lo que nosotros vamos a decir, vamos a tener lo que se llama un TDA, clase de equivalencia. O conjuntos disjuntos. Lo pueden buscar de cualquiera de las dos formas y está bien. Ahí. Donde vamos a decir que dos elementos pueden estar dentro de la misma clase de equivalencia o diferente. ¿Sí? Entonces, esto por ahora olvidémonos del contexto de grafos, después volvemos. Lo que yo voy a decir es quiero tener dos operaciones. Quiero obtener rápido si la operación find, quiero saber en qué conjunto o en qué clase de equivalencia está un determinado valor, ¿sí? Y quiero poder unir lo más rápido que se pueda dos conjuntos, el conjunto de dos elementos. Esas son las dos primitivas. Yo quiero que esto sea lo más chico posible. Si puede ser O de 1, mejor todavía. Entonces, lo que vamos a hacer como una primera implementación es la siguiente. Uy, esto intenta hacer un arreglo, ¿eh? Una vez para mi parcial de análisis, para mi final de análisis 2, le puse a Prelat, no sé si sigue dando análisis 2, pero bueno, siempre está por la facu. Prelat le puse, perdón Daniel por mi intento de gráfico. Pero te juro que intenta decir y no me acuerdo qué es lo que había que hacer, pero... Y me lo tomo, o sea, creo que lo hice de reír. Porque realmente era una cosa cortada por un plano y no sé qué corcho, no se entendía nada. Lo mío nunca fue el dibujo. Vamos a suponer que tengo 7 elementos, ¿sí? En mi conjunto. O sea, tengo 7 elementos, cada uno está inicialmente por su cuenta, porque todavía no hice ninguna operación. Esto de vuelta, tengo mi conjuntito de clase de equivalencia y ya está. Mi primera implementación va a ser simplemente check. Cuando una dos conjuntos, asegúrate que quedan todos en el mismo y ya está. Entonces yo puedo consultar muy rápido quién está en dónde. ¿Sí? Esa es nuestra primera implementación. Esto todo de vuelta. Yo quiero ver esto para poder hacer las consultas. Entonces, si yo, por ejemplo, 1 al 2 con el 0, yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a incluso cambiar de color ahora para 1 al 2 con el 0. Lo que voy a decir, bueno, el 2 está en el conjunto del 0. Bien. Yo 1 al 4 con el 5, ¿sí? ¿Cuál hago con cuál? Medio que da lo mismo, ¿no? Si yo ahora quiero consultar en qué clase, en qué grupo, en qué clase equivalencia, en qué conjunto, pongámosle el nombrecito que querramos, ¿sí? Está el 0. ¿En cuál está? Dado esto. En el 0. Bien. Yo consulto en cuál está el 5. ¿En cuál está? En el 4. ¿Sí? No hay trampas acá, ¿eh? Si yo ahora uno el 4 con el 2, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Vas a tener que poner 0 en 4 y en 5, o al revés. Exactamente, ¿sí? Acá voy a pasar un 0 y acá también. Ok. Tengo que cambiarlos en todos. ¿Por qué? Porque si yo no lo cambio en el 5, si solamente lo cambio en el 4, si yo me fijo, che, el 4 y el 5 están en el mismo conjunto, voy a fijarme, che, el 4 está en el conjunto 0 y el 5 está en el conjunto 4. No están en el mismo conjunto. Y después lo voy a querer unir y eso va a romper todo, porque yo, o sea, al final del día lo voy a estar usando para el tema de grafos y voy a estar generando un ciclo. Entonces yo necesito algo que ya fue unido, no se puede romper. ¿Sí? Entonces, evidentemente voy a tener que cambiarlo en todos. ¿Cuánto me cuesta el find? O de 1. Bien. ¿Sí? Es tiempo constante porque, fíjame, cheque ahí acá y listo. ¿Cuánto me cuesta el union?
O de n, ¿sí? N siendo, o sea, acá esto, n. ¿Sí? Acá vamos a decir O de n. Ok, esto me da una cagada. ¿Por qué? Porque n, yo después voy a usar esto para que mi n van a ser la cantidad de vértices, va a ser v. Y nosotros queríamos que sea menos. Porque yo voy a hacer, por cada vértice, yo voy a hacer un find. Está bien, los find van a ser O de 1, pero van a haber n veces donde yo los una, n menos 1 en realidad, donde yo los una. Puede ser n veces operaciones lineales. Eso va a ser cuadrático. ¿Sí? De vuelta, una cagada. Así que no nos gusta. ¿Sí? Esto no nos está sirviendo en estos momentos. Ok, esta primera idea no nos sirve. Con un diccionario podemos hacer que te quede constante. No podemos hacer que te quede constante. O sea, objetivamente no puedo hacer que me quede constante porque tengo que ir a todos los vértices. Primero, tengo que buscar en todos los vértices donde tengamos este 0. Empezando por ahí. Y segundo, tengo que ir y cambiarlo. Así que eso no es constante. No puedo hacerlo constante. Esto implementado así no lo puedo hacer constante. Tiene que ser así lineal. No lo puedo mejorar. ¿Sí? Entonces vamos a probar otra alternativa. Inicialmente también, de vuelta, vamos a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. El 0 está en el conjunto del 0, el 1 en el 1, etc. ¿Sí? Ahora lo que vamos a decir es, yo estoy en el mismo conjunto en el que está este otro. Y simplemente digo eso. Yo no digo yo no sé en qué grupo estoy, pero sé con quién estoy. Inicialmente, todo eso se termina cuando yo sé que yo estoy en mi propio grupo, por lo tanto ahí ya está, se terminó. Inicialmente todos están en su propio grupo, ya está. Entonces, si yo, por ejemplo, uno al 2 con el 0, al 2 le digo, che, estás con el 0. Ok. Yo cuando me fije, 2, ¿en qué grupo estás? El 2 lo que va a decir es, yo estoy en el mismo grupo que 0. 0, entonces, ok, 0, ¿en qué grupo estás? Yo estoy en el mismo grupo que yo mismo, así que grupo 0. Listo. Entonces el 2 está en el grupo 0. Ok. Hago lo mismo entre 4 y 5. Entonces, si yo ahora quiero fijarme de unir al 4 con el 2, lo primero que tengo que hacer es fijarme, che, que no estén en el mismo grupo. A ver, el 2 está en el mismo grupo que 0, ¿sí? O sea, vamos a fijarnos acá. Grupo está en el mismo grupo que 0, y como 0 se apunta a sí mismo, estamos en el grupo 0. Bien, y 4 está en su mismo grupo, ya está, terminamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos decir 4 que apunte a 2. Esa es una alternativa. La otra alternativa es decir que 0 apunte a 4. ¿Sí? Podemos hacer cualquiera de las dos, va a ser medio lo mismo. Voy a mostrarles los resultados en cualquiera de los dos casos. O también puedo hacer que 4 apunte a 0. Incluso vamos a hacer que 4 apunte a 0, porque es lo que más sentido tiene. Así que apunte al mismo grupo. Ok. Ahora, si yo, por ejemplo, me fijo, che, quiero unir al 5 con el 2. Me tengo que fijar, che, el 5 y el 2 están en el mismo grupo. A ver, el 5 está en el mismo grupo que el 4. El 4 está en el mismo grupo que el 0. Y el 0 está en su mismo grupo, así que está en el grupo 0. Ok. El 5 está en el grupo 0. El 2 está en el mismo grupo que 0, que está a su vez en su mismo grupo. Entonces está en el grupo 0. Como los dos están en el mismo grupo, se terminó. No puedo unirlos porque ya están unidos. Ok. Con eso, ¿cuánto me cuesta el union en sí? Potencialmente. Por ejemplo, supongamos que yo ahora digo, el 6 se une al 5. ¿Sí? Que no están en el mismo grupo. Perdón, acá este está con 4.
Si yo ahora pregunto, che, 6, ¿en qué grupo estás? El 6 está en el mismo grupo que el 5. El 5 que en el 4 que en el 0. Ok, el 6 está en el grupo 0. ¿Cuánto me cuesta entonces el find, potencialmente? Bien, ODN, ¿sí? Acá estamos, de vuelta, todavía no estamos con vértices, por ahora estamos por separado, después N y B van a, o sea, va a terminar siendo B, pero quedémonos por ahora que estamos por separado. Estamos ODN. Bien, ¿y cuánto me costaría el union? Potencialmente, unir. Una vez que ya tengo los grupos, ¿sí? Si no, supongo que nos revisamos, podemos decir o de 1, podemos decir que no, no importa. Pero acá vemos que acá hay un problema. Acá, problema, peligro, ¿sí? Peligro. ¿Por qué pasa? Esta alternativa, así como está escrita, es peor que la anterior. Porque el find se hace para todas las aristas seguro. El union por lo menos se hace para B-1 aristas en total. Como, bueno, el union lo hago muchas menos veces que el find. Entonces, es como que si tengo que elegir una de las dos que sea peor, bueno, que sea peor el union en vez del find, porque esto me asegura que es O de B por E y todo es una porquería. ¿Sí? Así que no queremos eso. No queremos esto. Ok. Pero esta solución tiene la siguiente ventaja. Así como está escrita, no. Tenemos que mejorarla. Ahora, ¿quién me dice que yo en un find no puedo hacer una modificación de la estructura? Le hace, Bárbara le pide a Alan, che, Alan, vos haceme una estructura de datos que me permita hacer find, union, etc. En ningún momento le dice, pero no me cambies la estructura interna cuando yo hago un find, ¿eh? Porque Alan ahí le pegaría un bife y le diría, ¿qué hace? Estructura interna, no te metas, vos deja que yo te devuelvo si hay dos cosas, en qué grupo está uno, te los uno, de eso me encargo yo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a estar del lado de Alan y podemos hacer lo que querramos, entre ellos podemos actualizar la estructura, incluso cuando hacemos un find. Supónganse que yo hago un find del 6, en estas condiciones, ¿sí? Me digo, che, fíjate en qué grupo está el 6. El 6 está en el mismo grupo que el 5. El 5 está en el mismo grupo que el 4 y que el 4 está en el mismo grupo que el 0. Fíjense que esta consulta se puede hacer recursivamente muy fácil, ¿sí? Che, el caso base es que el elemento está en su mismo grupo y ya está, terminado. Y si no, bueno, me voy a fijar, llamo recursivamente simplemente para a quien yo apunto, ¿sí? Incluso después les voy a mostrar el código, es esto, no es muy... Ahora, cuando yo vuelva en la recursividad, puedo decir, che, actualicemos. ¿Por qué tengo que quedarme con la estructura así, generándome una pseudolista enlazada? Yo puedo decir, bueno, 4, quédate apuntando a 0. Bien. 5, apunta a 0. 6, apunta a 0. Porque todo esto es cierto, ¿sí? Perdón, ahí. Es decir, en vez de tener esto, bueno, más allá de los tachones, perdonen por eso, pero o sea, yo acá y acá también voy a tener todo 0. Que si lo pongo acá, 6, 5 y 4, todos apuntan a 0. Es decir, que achaté la estructura, porque la próxima vez que yo consulte 6, ¿en qué grupo estás? Estoy con el 0 que está en el 0, listo. Esto presuntamente ahora parece como si costara tiempo constante, una cosa medio rara. ¿Cuál es la complejidad de esto entonces, al final? Porque, a ver, como yo voy a estar haciendo estos achatamientos constantemente, o sea, nunca voy a tener ni siquiera esa estructura que tuve antes, 654 al 0. Lo voy a achatar mucho antes, mucho antes, mucho antes, mucho antes. ¿Qué complejidad creen que tiene? La respuesta les sorprenderá. Este es el momento para que tiren fruta, ¿eh? No espero que digan nada con criterio. O sea, no digan nada que tenga criterio. O sea, simplemente digan, no sé, no digan n cuadrado, porfa. Pero tiren log n, bien.
Tiren más fruta. Yo quiero más fruta porque la que se les viene es bellísima. Cagones. O de N lo N. Alguien se la jugó. Bueno, no. Es mejor que N. Es mejor que N, que era lo que estábamos buscando. ¿Sí? Tanto el union como el find van a terminar siendo O de N a la 1 medio. Pero O de N a la 1 medio está bien. Sí, esto es como, bueno, raíz de N. Está bien. Quedó ahí medio como casi, digamos, en el medio, ¿no? Entre el logaritmo y O de N. Bueno, es mejor. Es mejor que lineal. Es mejor que raíz de N. Y es mejor que logaritmo de N. O sea, queríamos buscar algo que sea logarítmico y encontramos algo mejor. Es como vine buscando cobre y encontré oro. Sucede que si uno hace un análisis muy profundo, no es O de 1, lo podemos tratar como casi O de 1, pero no es O de 1. Tampoco es 1 sobre N, porque no pueden existir complejidades 1 sobre N, porque 1 sobre N significa cuantos más elementos tengo, menos tarda, y no puedo tener algo así. O sea, hay demostraciones, tiene que ver con entropía y cosas por el estilo. No puedo hacer que me tarde menos porque tengo más elementos. Así que no va a pasar nunca. O sea, las funciones que relatan complejidad son siempre no decrecientes. Digo no decrecientes porque está constante, porque si no diría crecientes. Pero bueno, creciente es más constante. ¿Sí? Son monótonamente no decrecientes. Entonces, sacando el chiste, estaba bien igual tirarla. O sea, yo esperaba que alguien tirara uno sobre N también. La complejidad del union y del find, porque el union en realidad termina llamando a find, así que es lo mismo, es, en ambos casos, es igual a la inversa de la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función, pero que crece más rápido que una exponencial. Más rápido, o sea, se la buscan en internet, van a ver que se va a la mierda muy rápido. Crece más rápido que una exponencial. Básicamente, la función de Ackermann te corta la cabeza. Entonces, la inversa, a ver, si la inversa de una función exponencial es el logaritmo, algo que crece más rápido que una exponencial, la inversa crece más lento que la inversa, o sea, es al revés. O sea, crece aún más lento que un logaritmo. Es decir, es mejor todavía. ¿Sí? Nosotros, o sea, la demostración se las da Magoya, eso es lo único que les digo. Pero lo importante entonces es decir, bueno, ok, Martín, ¿necesito saber esto? No, la verdad que no. O sea, pero lo podemos incluso acotar a esto, como, a ver, cotas superiores, o sea, la notación O es cota superior, siempre podemos decir O esto es logaritmo de, ¿sí? Podemos hacer esto si queremos. Perdonen que acá mi N son diferentes, pero les juro que son la misma letra. Entonces, lo que importa es que logramos que nuestra estructura, que nuestra forma de consultar si dos elementos están en la misma componente, ya está, lo resolvimos. ¿Sí? Entonces, ok. Con esto vamos a lograr un pseudo O de 1, un pseudo logaritmo, lo que sea. O sea, es peor que un O de 1, pero casi O de 1, es casi. Entonces, cuando yo esté viendo la arista, por ejemplo, supongamos que estaba viendo esta arista. La arista RW, supongamos que todavía no la estaba agregando, ¿sí? Todavía no está. ¿Sí? Y me fijo, RW. Lo que me voy a fijar es, en vez de consultar, o sea, en vez de hacer una operación de buscar, che, existe un camino entre R y W, etcétera, haciendo un BFS o un DFS, lo que voy a hacer es fijarme, che, conjuntitos, el conjunto de R y el conjunto de W, ¿son el mismo? No, bueno, unirlos. Y todas esas, o sea, vamos a agregar una lista y vamos a unir los conjuntos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, automáticamente, si ahora pregunto si X y B larga están en el mismo conjunto, va a decirme que sí. Entonces no voy a agregar una lista entre X y B larga. Y todo eso va a ser rápido, es decir, mejor incluso que el logarítmico. ¿Sí? Entonces, vamos al código. Donde sea que lo tenga. Acá está. Vamos, rápido, rápido. ¿Yo estoy compartiendo? Sí, bien. Bueno, vamos primero por el algoritmo de Prim.
¿sí? El algoritmo de prim, agregamos un vértice al azar, tenemos el conjunto de visitados, agregamos el vértice que agarré al azar a los visitados y después creo un heap y agrego todas las aristas, ¿sí? Encolo todas las aristas con el peso siendo la prioridad, ¿sí? Y me creo un grafo no dirigido que ya tenga los mismos vértices que lo anterior. Después, para cada vértice, mientras la cola no está vacía, desencolo. Si el destino fue visitado, entonces listo, ya está, obviemos la arista, ya está. Si no, agregamos la arista, efectivamente, al árbol, marcamos al vértice como visitado, y para cada uno de los adyacentes a este otro, o sea, del destino, si este no fue visitado, lo encolo. ¿Sí? Literalmente lo que hicimos antes. Y nada más. Y esto es O de E por logaritmo de B, y podemos agregar un más B aparte. ¿Sí? Después, el código del algoritmo de Kruskal. ¿Sí? Primero, creamos un union find, que es esta estructura de datos que les acabo de decir. Se llama union find por las operaciones que tiene. Lo pueden buscar como disjoint set, que es lo mismo, ¿sí? Por conjunto disjunto. Nos agarramos todas las aristas, el mismo algoritmo que ya vimos varias veces, ¿sí? De obtener las aristas de un grafo, en este caso no dirigido, así que tengo esto de los visitados, ¿sí? Obtengo todas las aristas y ordeno por el peso. Nada, esto es nada más porque es Python, o sea, pseudocódigo. Ordeno de menor a mayor por peso de las aristas. Así que nadie se tiene que preocupar por terminología de Python. De vuelta, me creo mi árbol y después por cada arista entre las aristas me fijo, che, el origen y el destino, ¿están en el mismo conjunto? Si están en el mismo conjunto no hago nada, y si no, agrego la arista al árbol y uno los conjuntos porque ahora estos dos pasan a estar en la misma componente conexa. Bien, listo. Y este algoritmo es esta parte de acá, digamos que es mejor que ODE log B. Es mejor, o sea, vamos a ponerle, esto es mejor que ODE log B. Pero como el ordenamiento ya es ODE log B, ya está. Como el algoritmo entero es ODE log B. Pero el algoritmo de Kruskal tiene las siguientes dos ventajas. Primera ventaja, si yo tengo más información de las aristas y puedo usar, o sea, y me conviene utilizar, por ejemplo, counting sort o cualquier otro algoritmo de ordenamiento no comparativo que me asegure que el ordenamiento sea lineal, automáticamente el algoritmo Kruskal va a andar más rápido que el algoritmo de prim, porque acá el cuello bote ya lo tengo en el ordenamiento. Y si puedo hacer más rápido el ordenamiento, bueno, buenísimo, me va a andar más rápido. ¿Sí? Porque esta parte ya vimos, esto es ODE por la inversa de la función de Ackermann y no sé qué, ¿sí? Pero es muy poquito. Entonces esto va a tender a estar casi en, no sé, ODE más B o alguna cosa medio así. Entonces, eso por un lado. Otra ventaja que tiene el algoritmo de Kruskal es que si el grafo original tiene varias componentes conexas, el algoritmo de Kruskal automáticamente encuentra todos los árboles de tendido mínimo. Los de todas las componentes, porque ya el algoritmo ya lo está haciendo. Simplemente va uniendo, con cuidado de no generar ciclos. No tiene ningún problema, como no está haciendo ningún recorrido, no empieza por ningún vértice, no le importa. Lo hace gratis. Gratis nos encuentra el bosque de tendido mínimo. Y ya sé que suena como, qué gracioso, son muchos árboles, le dijo bosque. Se llama así, se llama posta bosque de tendido mínimo. Prim no puede hacer eso porque empieza en un vértice al azar. Y empieza a agregar las aristas. Entonces, ¿se puede aplicar con prim? Sí, por supuesto, pero lo tenemos que curar. Es como que tenemos que empezar a llamar, tengo que hacer parecido como resolvemos el caso de, che, si yo hago un BFS y quiero recorrer todo el grafo, ¿cómo lo hago? Tengo que hacer lo mismo. Tengo que llamar. Para cada vértice no visitado, ¿sí? Y hago prim partiendo desde algún vértice de esa componente. ¿Sí? Es la misma solución. La única diferencia es que, bueno, Kruskal lo hace gratis. No tengo que pensar en nada. ¿Sí? Esas son las dos ventajas. Prim, no necesito codearme lo que tiene que ver con union find.
y no lo tengo que pensar, ¿sí? Pero union find, digamos, es esta boludez de acá, ¿sí? Si estoy en el mismo grupo, ya está, y si no, bueno, ya me fijo a quien yo refiero y plancho la estructura. Y el union no es muy diferente. Hago el find de uno del otro y los uno. ¿Sí? Entonces, esto no es mucho código, es una boludez en sí. Nosotros no les vamos a andar tomando de cómo funciona la estructura y qué sé yo, no es nuestra opinión. O sea, si ustedes hacen un seguimiento o algo, no tienen que hacer, acá le están usando el lado de Bárbara. Si nos interesa que sepan, además si lo quieren codear, porque tal vez necesitan árbol de tendido mínimo para el TP3. Nada, eso. ¿Alguna pregunta de esto? Si no, quiero hacer un ejercicio, porque si no, la clase que viene me va a ser imposible en la teórica. Prefiero robarle ahora a la práctica unos minutos. Yo me perdí en cómo devuelve el bosque. Vos fijate que en ningún momento nosotros necesitamos que el grafo sea conexo para aplicar el algoritmo de Prim. El de Kruskal. Porque va agarrando las aristas y va a ir sobre... Si esto tuviera... Perdón, porque ahora estoy mostrando código y yo estoy cambiando de pantalla acá como si... Supongamos que acá yo tuviera L, M, de peso 900 para que sea la última, ¿sí? Y yo ya vi todas las otras aristas, y me quedó LM entre las ordenadas. Acá yo originalmente tengo L y M, están en otro conjunto, ¿sí? Pero yo ya estoy considerando las aristas de L y M. Perdón, ya estoy considerando a los vértices L y M. En el algoritmo de Prim yo nunca vería a L y a M. Directamente no los veo porque yo empiezo, no sé, desde algún vértice como puede ser A o el que fuere, pero nunca voy a llegar, porque yo parto de tener las aristas. En el algoritmo de Kruskal, yo veo esta arista, me fijo, che, L y M, ¿están en conjuntos separados? Sí, listo, la 1. Y me queda, ok, listo, acá tengo otro árbol de tendido mínimo del grafo, o sea, es otra componente conexa, sería que es el árbol de tendido mínimo de esta componente. ¿Sí? Y es así como funciona. Es gratis. ¿Estamos mejor ahí? Nah, son diferencias. El algoritmo de Prim es tal vez más sencillo de pensar. El algoritmo de Kruskal tiene como esa vuelta de tuerca, pero a priori los dos tienen la misma complejidad. ¿Alguna otra duda con esto? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a un ejercicio que me parece interesante de resolver. Supónganse que viviéramos en un país normal. Es decir, un país donde yo puedo decidir cambiar de divisas porque se me pintó. ¿Sí? Supónganse que tengo pesos, peso S, tengo libras esterlinas, euros, creo que esta es la del yen, esta es el suote, bueno, tenemos estas monedas y yo tengo la información, ¿sí? De cuál es ay, ¿cómo se llama esto en español? El ratio de cambio de una... por favor, dígame como si les sale a ustedes. No quiero decirlo en inglés. Tipo de cambio, bueno, si digamos el tipo de cambio, no sé si ese es el término, pero no importa. El tipo de cambio para pasar de una moneda a la otra, ¿sí? O la tasa de cambio, lo que fuere. Yo tengo la tasa de cambio, ¿sí? Para pasar de una moneda a la otra. Pongamos que para pasar de dólar, supongamos voy a hacerlo 9.50, esto sería 1 dividido, no sé. Pongámosle que en realidad no es tan así porque si yo paso de peso, perdón, si uno va, tal vez te dan 8.50, pero para pasar a te cobran 1 sobre 9.50, ¿sí? Tengo la información para pasar de pesos a libras, de libras a pesos, de pesos a
euro de euro a pesos, también de libra a euro, de euro a libra, también de yen a euro, de euro a yenes, de zloty a dólar, de dólar a zloty, de dólar a yen, de yen a... etcétera, todas con todas. Tengo todas las posibilidades. Tengo un grafo que en realidad es completo, ¿sí? Es un grafo completo donde tengo todos los ratios posibles. ¿Sí? Pongámosle que esto, no sé, es 0.99 y este, no sé, es 1.01, no sé, algo, una cosa medio así. ¿Sí? La gran pregunta que tengo, ¿existe alguna forma de empezar con un pesito? Empiezo con un peso. Y empiezo a hacer cambios, vuelvo a pesos y tengo más que un peso. No sé si se entiende. La pregunta es, ¿yo puedo hacer una bicicleta financiera? Básicamente. O sea, consideremos que este grafo es simple, no como en la realidad donde tenemos 500 tipos de cambio de peso a dólar, entonces ahí la bicicleta financiera se genera con dos monedas. Supongamos que, no, pero yo paso de peso a dólar, de dólar a zloty, de zloty a yen, de yen a euro y de euro a pesos. Empecé con un peso y ahora tengo 1,0001 peso, lo cual uno podría decir, Martín, acabaste de ganar una milésima de centavo. Bueno, en vez de un peso, háganlo con, no sé, 10 millones o hagan esto infinitas veces, eventualmente, se vuelven millonarios, ¿no? Traten de hacerse millonarios en una moneda diferente a la nuestra, porfis. No se van a angustiar. En términos reales, no, porque perdés con cada cambio. No necesariamente. Primero, porque además esto podría complejizarse un poquito más en función de agregarle tiempo a todo esto. Pero acá en Argentina existe esto. Automáticamente. Uno pasa de peso a dólar y de dólar a peso por otro lado y ya está, ganó. O sea, supongamos que tengo dólar, dólar blue, dólar MEP, dólar no sé qué, tengo distintos vértices. ¿Sí? O sea, existe esto, se hace en la realidad. Bueno, este problema, y que incluso Massa lo ha mencionado hace no tanto cuando hubo una corrida cambiaria hace no tanto, es el problema del arbitraje. Literalmente dijo, yo sé que hay gente acá haciendo arbitraje, qué sé yo. Bueno, ese problema de arbitraje, ¿sí? Es el problema en el cual yo empiezo en una moneda, o sea, una unidad de una moneda, y encuentro un camino de tal forma, ¿sí?, que yo termino volviendo con más plata. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo podemos encontrar, si es que existe? O sea, queremos saber si existe a priori. Después vemos cómo, pero quiero saber si existe un camino que nos dé, o sea, yo empiezo y termino en el mismo lugar, o sea, encuentro un ciclo que me termina dando plata. ¿Qué podríamos hacer? No, tiren idea falopa. Algo del entendido mínimo. Primero no podemos hacer algo del entendido mínimo porque es para grafos no dirigidos. Y acá tenemos un grafo dirigido. Así que ya ahí no podemos hacer mucho. Laburar, no. De laburar, acá no se está hablando. Estoy hablando de ganar plata con bicicleta financiera, por favor. Laburar como un camino mínimo entre el mismo vértice y que en lugar de mínimo sea máximo. Más que camino máximo, acá es infinito. Porque yo me pongo a dar vueltas sobre este grafo y ya está. Encontrar un ciclo positivo. El tema es que eso lo podemos encontrar en todos lados. O sea, evidentemente tenemos que encontrar algún ciclo de algo. ¿Sí? Encontrar un ciclo negativo porque el peso se va disminuyendo. Ok. No sé si estás hablando de que nuestro peso se va, o sea, literalmente los pesos van decreciendo su valor, lo cual es cierto, pero no aplica en este caso porque tenemos el grafo congelado. Imagínense que el peso, o sea, yo sé que si lo miramos fijo estos números cambian, pero no, hagamos de cuenta que no. Como explicaste en clase. Ok, debería ser que el producto de los pesos sea mayor que 1. Ok. Ahí tenemos algo. Yo lo que quiero es encontrar un ciclo, ¿sí? Tal que empiezo, voy a C0, o sea, al vértice 0, o sea, voy al segundo vértice, ¿sí? O sea, agarro la arista de C0 a C1 por la arista de C1 a C2, por así, por, sí, pongamos la arista C sub K, ¿sí? De K-1 hasta acá,
Queremos que esto, cuando yo lo multiplique, y obviamente yo tengo que terminar en el vértice 0 de vuelta, ¿sí? Yo quiero que esto sea mayor que 1, ¿sí? Esto es lo que yo quiero, ¿o no? Ahora, evidentemente esto tiene una... Ahora, yo quiero encontrar un ciclo, alguien dijo algo de ciclos negativos, porque eso es algo que vimos que podemos llegar a encontrar, porque ciclos positivos es medio obvio que existen, ya está. Ahora, ciclos negativos, evidentemente yo tengo que transformar este grafo, porque así nomás no lo puedo aplicar. Caminos mínimos busca sumas. O sea, yo sumo, no multiplico. Si tan solo existiera, ¿sí? Si tan solo existiera una operación que nos permitiera transformar multiplicaciones en sumas, ¿no? Pero bueno, ninguno de nosotros fue al secundario, así que no sabemos qué operación, qué función nos permite pasar de multiplicaciones a sumas. Estoy esperando que alguien se acuerde de matemática del secundario. Una función a la cual yo le aplico una multiplicación y me transforma en una suma. Es una función hermosa que transforma cosas. Dicen logaritmo como logaritmo. Esto por decir una burrada. No, obviamente es el logaritmo. Yo aplico el logaritmo de esto. Tengo que aplicar el logaritmo miembro a miembro. Sí, yo no puedo hacer burrada. Sí, pero acá dejo logaritmo de 1. Fíjense que esto es lo mismo que decir esto. Logaritmo del cambio 0 más el logaritmo del cambio 1. ¿Sí? Hago de los cambios directamente. Más el logaritmo del cambio k. ¿Sí? El logaritmo que me lleva del... Esto es mayor que 0. ¿Sí? Mágicamente acá tenemos un 0. Yo quiero ver, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que estas cosas me queden negativas? Porque yo ya vi un algoritmo que me permite encontrar ciclos negativos. Bueno, multipliquemos todo por menos 1. Menos el logaritmo de ese 0, menos el logaritmo de ese 1, menos el logaritmo de ese sub k, es menor, ¿sí? Recuerden que cuando aplico me queda menor a 0. Y ahí cambié el sentido de la inecuación, porque 0 por menos 1 me sigue dando 0, así que está todo bien. Es decir, en el grafo, en vez de tener, yo lo que necesito es que en vez de andar sumando o multiplicando, sí, perdón, voy a borrar esto acá porque me está ocupando espacio. Yo lo que necesito es un grafo en el cual en vez de ir sumando, ¿sí? Yo acá quiero sumar menos el logaritmo de c sub i, que es lo mismo que la sumatoria del logaritmo de 1 sobre c sub i, es lo mismo, tiene que ser menor a 0. Es decir, en vez de trabajar con un grafo, con los cambios así como vienen, yo lo que necesito es un grafo en el cual, en vez de tener la arista con ese valor, yo necesito, ok, mi camino mínimo va a seguir trabajando con la suma de las aristas, pero yo necesito que cada una de esas aristas no sea el peso original. Yo necesito que el peso que tenga sea menos el logaritmo de la tasa de cambio. Es decir, yo me voy a crear otro grafo, ¿sí? En el que tenga de peso, ¿sí? A dólar, no sé, a SWOT, etcétera, y de vuelta, ¿sí? Así de vuelta para todos, pero donde voy a tener menos el logaritmo de este cambio, ¿sí? Del cambio de peso a SWOT, de menos el logaritmo de este, ¿sí? Para cada uno de los lados. Automáticamente yo aplico esto, le aplico Bellman-Ford y me encuentra un ciclo negativo, y si hay un ciclo negativo significa que encontré esta condición, que es la misma condición que habíamos visto antes, que nos encuentra un ciclo en el cual yo empiezo en un vértice, le pego toda la vuelta, vuelvo y de repente gané plata. Y ese es el problema de arbitraje, es así como se resuelve. ¿Sí? Eso y funciona bastante bien. Incluso se le puede llegar a agregar un poquito más de lógica para que tenga en cuenta el tiempo y qué sé yo, pero es un poquito más avanzado. ¿Sí? Entendemos más o menos cuál es la transformación. O sea, esto es un problema claramente mucho más difícil, ¿sí? Pero se los traigo para
para que lo veamos, lo discutamos y veamos que, che, a veces nos conviene transformar grafos. O sea, si ustedes logran hacerse millonarios, yo no los voy a tener, o sea, qué sé yo. No creo que lo logren, pero bueno. Pero bueno, hay software que se encargan de estar todo el tiempo pendiente de estas cosas y de poder ir haciendo este tipo de cosas. Más difícil acá porque solamente estamos muy limitados, pero bueno, con eso doy un cierre y ya está. No les robo más tiempo a la práctica, pero está bueno para mencionar este problema.